Hola a todos. Hoy analizaremos el caso de Daniel García y Reyes Alpizar versus el Estado mexicano, un caso que marcó un punto de inflexión en el sistema de justicia penal mexicano. Este caso demuestra vivamente por qué son importantes los principios fundamentales del procedimiento penal, y cómo la ausencia de estos principios puede conducir a graves violaciones de derechos humanos. En 2002, Daniel García y Reyes Alpizar fueron detenidos en el Estado de México, acusados de secuestro y homicidio. En ese momento, México operaba un sistema de justicia penal mixto inquisitivo que priorizaba el control del delito por encima de los derechos de los acusados. Desde el momento de su detención, García y Alpizar experimentaron graves violaciones a sus derechos humanos. La policía los torturó para obtener confesiones y no se les garantizó adecuadamente el derecho a la asistencia legal. Más grave aún, permanecieron en prisión preventiva sin sentencia definitiva durante 17 y 16 años respectivamente. Durante este periodo, su caso enfrentó numerosos retrasos procesales y obstáculos. Los jueces no examinaron directamente las pruebas. Las audiencias se aplazaban frecuentemente, y la defensa no podía acceder adecuadamente a las pruebas en poder de la Fiscalía. Además, los juicios se celebraron a puerta cerrada, sin garantías de vigilancia externa o transparencia. Finalmente, tras agotar los recursos legales internos, el caso fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto puso de relieve a nivel internacional las graves deficiencias del sistema de justicia penal mexicano. Los derechos violados en este caso son los siguientes. Primero, se violó gravemente el derecho a la libertad personal. La prisión preventiva excesivamente prolongada, de 17 y 16 años, viola claramente los estándares internacionales de derechos humanos. Segundo, se ignoró el principio de presunción de inocencia. García y Alpizar fueron detenidos durante un largo periodo sin sentencia condenatoria, siendo tratados de facto como culpables. Tercero, se violó el derecho a no ser sometido a tortura. Durante la investigación, se aplicó tortura para obtener confesiones, una práctica absolutamente prohibida. Cuarto, no se garantizó el derecho a una defensa adecuada. No recibieron asistencia legal adecuada y tuvieron acceso limitado a las pruebas y oportunidades para refutarlas. Quinto, se ignoró el principio de inmediación. Los jueces no examinaron directamente las pruebas y los testigos, lo que impidió una evaluación justa. Sexto, no se respetaron los principios de continuidad y concentración. El juicio se retrasó y dispersó durante años, obstaculizando la administración eficiente y expedita de justicia. Séptimo, se ignoró el principio de publicidad. La mayoría de los procedimientos se llevaron a cabo a puerta cerrada, imposibilitando la transparencia y el escrutinio público. En 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica sobre este caso. La Corte declaró que el Estado mexicano había violado varios derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los puntos principales de la sentencia fueron los siguientes. Primero, ordenó la liberación inmediata de García y Alpizar. Segundo, exigió la eliminación de todos sus antecedentes penales. Tercero, ordenó proporcionar a las víctimas atención médica y psicológica adecuada. Cuarto, ordenó indemnizaciones por daños materiales e inmateriales. Quinto, exigió medidas de no repetición, incluidas reformas al sistema de prisión preventiva en México. Esta sentencia trascendió el caso de los dos individuos y se convirtió en un catalizador para la reforma fundamental del sistema de justicia penal mexicano. Este caso demuestra claramente la importancia práctica de los principios fundamentales del sistema de justicia penal. Las violaciones de derechos humanos experimentadas por García y Alpizar revelan graves deficiencias en el antiguo sistema de justicia penal mexicano. La reforma de la justicia penal mexicana de 2008 buscó prevenir violaciones de derechos humanos similares en el futuro mediante la consagración de estos principios en la Constitución. Sin embargo, cambiar las disposiciones legales no es suficiente.
Para un cambio genuino se requiere un cambio cultural, una asignación adecuada de recursos y la educación y formación continuas de todos los operadores judiciales. El caso de Daniel García y Reyes Alpizar que hemos analizado hoy proporciona importantes lecciones aprendidas de los errores del pasado para construir un futuro mejor. Gracias.